Bien, vamos a hablar de las diferencias del motor de combustión interna gasolina versus el motor de combustión interna del ciclo diésel. La diferencia es únicamente el tipo de combustible que se utiliza y cómo va a funcionar el proceso del tiempo de fuerza. Los ciclos van a ser los mismos, los ciclos van a ser exactamente los mismos. Por ejemplo, vamos a empezar a ver la diferencia y acá podemos ver en el video de que el trabajo pues es el mismo. ¿Cuál es la diferencia entre cada uno de ellos? Hablemos por ciclo. Hablemos del tiempo de admisión. ¿Cuál es la diferencia del tiempo de admisión del motor gasolina y el motor diésel? Bueno, en el motor gasolina, en el ciclo de admisión, se va a ingresar por medio del conducto y la válvula de admisión, se va a ingresar una mezcla de aire y combustible. En el motor diésel va a ingresar, esto ya es el motor gasolina. El motor diésel, la diferencia es de que no ingresa gasolina, sino que no ingresa mezcla de aire y combustible, sino que ingresa únicamente aire. Si se dan cuenta, la forma del pistón en la parte superior, si se dan cuenta esta forma que está acá, y la pueden ver, a este sistema se le llama sistema MMS. Este sistema salió en la década de los 90 porque lo que hace este sistema, por sus siglas en inglés, se los voy a poner con las siglas en inglés, Micro System. Sí, así se llama este sistema. ¿Qué es lo que hace el sistema de micromezcla o micromixing system? Cuando en el tiempo de admisión, cuando el pistón desciende del punto muerto superior al punto muerto inferior, el pistón absorbe aire, únicamente aire, pero este aire, por la forma del pistón, entra de forma remolineada y empieza a topar con las paredes del pistón. ¿Qué es lo que pasa cuando topa con las paredes del pistón? Empieza a rozar y el rozamiento produce fricción. La fricción produce calor y el aire se calienta. Este aire se calienta y empieza a entrar de forma remolineada. Esto es el tiempo de admisión. Esas son las diferencias en el motor diésel versus el motor gasolina. De este lado tenemos el motor gasolina, donde en su tiempo de admisión ingresa una mezcla de aire y combustible, una mezcla estequiométrica, ¿verdad? 14 partículas de aire por una partícula de combustible. De este lado únicamente aire que entra micromezclado, ¿verdad? Que entra micromezclado y entra remolineado y este aire se calienta. Diferencias, estas son las diferencias. En el ciclo de compresión, ¿se recuerdan que ya hablamos de la relación de compresión? La relación de compresión va a ser la relación que va a tener al comprimirse, en el caso del motor gasolina, la mezcla de aire y combustible dentro de la cámara de combustión, ¿verdad? O sea, se va a comprimir todo lo que ingresó a la cámara en un espacio pequeño. Esa relación en los motores gasolina, por ser por el combustible, por ser un poco más volátil, la relación de compresión no debe ser mucha, porque si no el motor tiende a fallar. En el caso de los motores diésel, ahí sí tiene que ser alta la relación de compresión. ¿Por qué? Porque acuérdense que el aire sí es compresible. Entonces, a la hora de comprimir ese aire a altas o a compresiones altas o a ciertos valores altos de compresión, digamos, en el caso del gasolina estamos hablando de compresiones arriba, exagerando, 220 psi, el diésel va a comprimir hasta 600 psi.
cuando el valor anda en lo normal, 400, cuando el valor está estándar, cuando anda en lo normal, 450, 500 PSI, pero eso es bastante, ¿sí? Si hacemos la comparación, las ruedas de un vehículo únicamente llevan 30 PSI y si se le ponen más, la llanta, el neumático se daña. Imagínense comprimir a 600 PSI, estamos hablando de un 1000%, ¿verdad? Entonces, la compresión del diésel es más alta. Entonces, cuando en el tiempo de compresión en el motor diésel comprime el aire, lo que hace es ponerlo al rojo vivo. Entonces, a esa alta compresión ya no necesita, en el caso del gasolina, que la compresión es baja, necesita una chispa que detone y que active la mezcla. El diésel ya solo necesita el combustible. Y aquí hacían la comparación en el video. El diésel no es volátil si no está comprimido, si no está atomizado. Aquí se está atomizando por medio del inyector. Aquí se está atomizando por medio del inyector. Estamos hablando a 450 PSI máximo. Y entonces esas 400, cuando se comprime el diésel, se vuelven micropartículas. Y esas micropartículas sí son volátiles. Y es lo que produce la combustión. Veamos acá en el video. Aquí está ingresando el aire, ¿verdad? Aquí se comprime. Miren el aire cómo se pone el aire cómo cambia de color o cómo cambia de densidad a la hora de comprimirse, se pone al rojo vivo. Entonces, acá del lado del diésel ya solo necesita una inyección de combustible y se produce la combustión. Esta sí es una combustión espontánea, ¿sí? A la hora de mezclar, ¿eso qué quiere decir? Espontánea, a la hora de mezclarse el aire comprimido a altos valores con el diésel atomizado a altos valores, se produce una explosión y obviamente una expansión, ¿verdad? En cambio, en el motor gasolina, vámonos al lado derecho de la pantalla, y si se dan cuenta, el aire se comprime, pero para poder producirse el tiempo de fuerza, la bujía tiene que detonar. Acá, miren, acá está comprimiendo, aquí está admitiendo, aquí está comprimiendo, y si se dan cuenta, vamos a regresar hasta acá. Se fue la imagen, vamos a regresar otro poquito, acá. Aquí, miren, si se dan cuenta, a la hora de llegar al punto muerto superior, que era lo que les decía yo del avance en sentido, si pueden ver en el lado derecho de su pantalla, se ve la chispa de la bujía. ¿Para qué? Para que se produzca la explosión o la combustión, y esto produzca una expansión del cilindro hacia la parte inferior. Caso contrario, pasemos al lado izquierdo de la pantalla, donde admite aire, lo comprime a altos valores, y por último el diésel se inyecta. El proceso es un poco más lento. El proceso es un poco más lento porque tiene que inyectarse el diésel, tiene que mezclarse con el aire. A la hora de mezclarse con el aire comprimido, se combustiona, explota y se produce la expansión. Con el gasolina no. El gasolina solo necesita una chispa, y como la gasolina tiene un detonante, rápidamente se produce la explosión. El proceso es un poco más lento, sí, pero en el caso del diésel, por ser alta la relación de compresión, no necesita mucho combustible para combustionarse. Entonces su consumo de combustible es totalmente inferior. Cuando acá de este lado un motor con unas características, por ejemplo una cilindrada de 1500 centímetros, de 2000 centímetros cúbicos, un motor gasolina tiene un consumo de combustible de 45 kilómetros por galón, el motor diésel con esa misma característica y esa misma cilindrada
va a tener un consumo de 60 hasta 75 kilómetros por galón. Entonces el diésel es un poco más económico en cuanto al consumo. La diferencia la va a ver. ¿Dónde va a ver usted la diferencia de lo que se ahorró en diésel a la hora de reparar un motor? Reparar un motor gasolina es mucho más económico que reparar un motor diésel. ¿Sí? Continuemos. Si nos damos cuenta, otra de las diferencias entre cada uno de estos es de que las partes del motor son más robustas. Aquí estamos viendo un motor diésel, ¿sí? Y aquí se están produciendo los 4 ciclos, ¿sí? Admisión o consumo, ¿verdad? Compresión, fuerza y por último escape. Y aquí hablaba en el video de que la volatilidad de cada uno de los dos elementos. La gasolina sí es volátil, su punto de ebullición. Cuando me refiero al punto de ebullición, ustedes me dirán, ¿a qué me refiero cuando hablamos del punto de ebullición de un líquido? Esto lo tuvieron que haber visto en física. A los grados a los que llega para incendiarse o algo así. A los grados que llega un líquido para pasar de líquido a gaseoso, ¿sí? Su punto de ebullición va a ser el momento en el que va a empezar a hervir. La gasolina, su punto de ebullición es a los 25 grados centígrados. Por eso es de que es recomendable cuando usted va a aplicar gasolina o le va a echar gasolina a su vehículo, que lo haga por lo regular de noche o temprano. ¿Por qué? Porque el clima está frío y se puede, y no se desperdicia la gasolina, ¿verdad? No se desperdicia, porque cuando usted echa gasolina en su vehículo, por ejemplo, a las 11 de la mañana, 11, 12 del mediodía, hay demasiado calor y por lo regular nuestra temperatura acá oscila entre la más alta, 25, 30 grados. Entonces, si usted echa gasolina a esa temperatura, usted no va a echar totalmente la capacidad de gasolina que en realidad está aplicando. ¿Por qué? Porque la gasolina tiene un punto de ebullición más lento. El diésel no es volátil. El diésel, para poder combustionarse o para poder inflamarse, necesita algo que en realidad lo haga combustionar, ¿sí? Por eso es de que el diésel se comprime o se inyecta a presiones superiores a 450 psi para que pueda combustionarse con el aire caliente y ya que se produzca la explosión. Solo que la explosión es espontánea, entonces es un poco más lento. Pero veamos acá en el video, solo voy a borrar esto acá. Sigamos viendo el video y nos vamos a dar cuenta de cómo. Acá en este caso lo estamos viendo en el caso de la gasolina. Si se dan cuenta, vamos a volver a ponerlo de la gasolina. Si se dan cuenta, acá tiene que haber una chispa para que la gasolina se combustione. ¿Qué es lo que pasa cuando el vehículo tiene malas las bujías? No se produce la chispa y está solo entrando la mezcla de aire y combustible y la misma mezcla de aire y combustible sale. Miren el punto de ebullición del diésel es a 52 grados Celsius. Ahí es donde se está atomizando. Miren. A la hora de mezclarse atomizado con aire caliente, ahí sí se combustiona. Miren, en el caso del gasolina, aquí lo tiene que hacer con una chispa. El diésel no. El diésel no lo hace con una chispa. El diésel lo hace únicamente mezclando el aire comprimido a altas temperaturas, combustionándose con el diésel. Y es el mismo. Para ello, el motor diésel se basa en inyectores. Los motores diésel no tienen bujías. Los motores gasolina utilizan la bujía para producir esta combustión y cuando están dañadas el vehículo no funciona. En cambio el motor diésel, el inyector, aunque esté medio bien, pero inyecte un poco, el motor va a funcionar. Si se dan cuenta,
ahí la combustión es provocada en el caso del motor gasolina. En el motor diésel es una combustión espontánea. Por ser una combustión espontánea, va a ser de manera irregular. Si se dan cuenta, no va a ser 100% en el punto muerto superior, sino que va a ser conforme vaya mezclándose con el aire. Entonces, eso hace que el motor tienda mucho a vibrar, a hacer mucho ruido. Entonces, tienen que realizar un diseño que lo haga resistente a todo esto. Y esto era lo que les decía de las diferencias en cuanto a la relación de compresión. Tiene que ser una relación de compresión alta para poder funcionar, cosa que en el motor gasolina no, porque es una explosión provocada. Y ahí se van a dar cuenta de que mientras más sea la relación de compresión, pues mayor va a ser el ahorro de combustible. Si se dan cuenta acá, miren, tenemos en cuanto a consumo de combustible, el motor diésel va a ser un poco más alto el consumo de combustible. Esta es una tabla que muestra acá. Esta línea o este cuadrante es la relación de compresión y esta acá es el volumen del combustible que se consume. Mientras más relación de compresión hay, menor va a ser el consumo, mayor va a ser el ahorro de combustible. Y la otra cosa que había dicho en el video es, ¿qué pasa si en un motor gasolina se le aplica diésel o si en el motor diésel se aplica gasolina? ¿Qué es lo que pasa? En el caso del motor gasolina se daña por completo, hay que hacer una reparación total en cuanto a sellos de válvulas, anillos, o sea, hay que destapar el motor y hacer una reparación completa. En el caso del motor diésel el daño es menos, pero sí se produce un daño en cuanto a las válvulas, al diseño de las válvulas. Puede que se dañen. ¿Por qué? Porque están comprimiendo a tal grado aire y de una vez está con un poquito que se caliente el aire, se mezcla con la gasolina. Estamos hablando de presiones arriba de 450 PSI. Entonces, a esa compresión, el motor va a combustionarse al conjunto mezclado con la gasolina. Ha pasado de que cuando hay algún problema con un motor diésel que no quiere encender porque le entró aire a la bomba de inyección, porque tiene alguno que otro problema más con los de inyección electrónica, con Common Race, empíricamente, para que puedan arrancar los motores diésel, en la parte donde va el tubo de admisión se le echa un poquito de gasolina, pero es un poquito, para que pueda encender. Pasa mucho con los cabezales, que normalmente estos se quedan sin diésel, puede que se queden sin diésel en el camino y a veces cuesta arrancarlos. Entonces, sí, me pasó a asistir a un par de cuates en el camino que habían echado diésel, habían purgado el sistema de aire, pero el vehículo no les arrancaba. Entonces, ya habían agotado todos los medios y solo faltaba, porque incluso ya lo había probado con éter, pero el éter no es tan volátil. El éter es un spray que parece al thinner, entonces se le aplica en el múltiple de admisión y ahí debería de arrancar, más que todo cuando está arrancando en frío. Entonces la vieja confiable, ¿verdad? Agarrar un poco de gasolina, tirarla por el tubo de admisión y sí o sí va a arrancar, pero es solo un poquito, porque si se excede en el uso de la gasolina, el motor se puede desbocar y se puede dañar. Dos, está forzando a hacer algo. Es como que a usted le dieran 2 Raptor, le dieran 3 adrenalinas juntas y de ahí lo manden a correr la media maratón de Cobán. Usted va a salir como que es Flash, ¿verdad? Exactamente lo mismo pasa. Exactamente pasa lo mismo con los motores diésel cuando usted le aplica gasolina. Viceversa, ¿verdad? Si usted aplica diésel en el motor gasolina, ahí sí no va a encender el vehículo. Y ya me pasó una vez con un cliente de que le echó diésel en lugar de gasolina y primero no le arrancaba, ¿verdad? Cuando logramos arrancar el vehículo,
que lo hicimos mezclando, echándole gasolina directa. Cuando logramos arrancar el vehículo, empezó a tirar una humazón de señor y padre mío, ¿verdad? Y es bastante el humo, el daño que le hace a los inyectores si es de inyección electrónica. Entonces, muy importante eso del cuidado de no mezclar, ¿verdad? O de no confundir. Era lo que les decía, ¿qué pasa si hay diésel en el motor gasolina? Si se dan cuenta, pues el gasóleo o el diésel es un poco más grasoso que la gasolina y queda pues la mancha de aceite, ¿verdad? Y al revés, ¿verdad? Gasolina en el motor diésel, la combustión por ser una combustión espontánea, va a empezar a tirar explosiones desde cualquier espacio del cilindro. Entonces ya no va a haber una combustión normal o como se debería. Entonces ninguna de las dos cosas se debe hacer. Entonces, ¿dudas? Tenemos 2 minutos 50. Kevin, hoy sí más o menos. ¿Sí más o menos o sí entendí? Profe, Esteban o Ricardo. una duda. ¿Sí? Fíjese que a veces las bujías vienen así como que abiertas donde, digamos, como la parte de abajo. Ajá. Y hay como así como una fichita para medir eso, como... Ajá, sí, esto lo ¿Cómo que hay que hace es graduar? medir. Eso depende de la especificación del fabricante. Ah, Esto ya. no lo puedo decir yo, ni lo puede decir cualquier mecánico que va a esa altura. Acá, la separación, usted dice acá, la separación entre el electrodo principal y el electrodo de tierra. Sí, eso. Esta la da el fabricante. Ah, ya. Y está por lo regular pegado en el capó del vehículo. Ahí están las especificaciones de la apertura de la bujía. Ah, bueno. Solo eso, profe. Gracias. ¿Sí?